Por favor, ayúdelo. Ella se secó las lágrimas y se dio palmaditas en las mejillas. Después se pasó los dedos a través de su despeinado cabello, tratando de arreglarlo, y alisó las arrugas de su ropa. Se preguntaba si su cara se veía horrible ahora mismo. Puck normalmente estaría aquí para comentar sobre la apariencia de Emilia, pero él ya no estaba. Sin embargo, el cristal deformado que Garfield le dio la tranquilizaba con su luz tenue. Emilia, no nos veremos por un tiempo. El cristal de su mano drenaba el maná de las yemas de sus dedos. Era un gran espíritu sin contrato, y únicamente estaba descansando allí dentro del ancla, pero aún así exigía una increíble cantidad de maná. Si Subaru y Garfield hubieran pasado un día entero satisfaciendo ese drenado de maná, podrían haber terminado completamente secos. Pero incluso la fuerza de este drenado de maná palidecía en comparación con los vastos depósitos de maná de Emilia. Emilia había recuperado sus recuerdos y había recordado que podía usar magia sin la ayuda de un espíritu. Cuando ella enfocaba su atención en su propia puerta, sentía la extraordinaria corriente de maná circulando a través de ella. Emilia había sido la razón por la que Puck podía manifestarse en la realidad. Puck se jactaba de que eso sucedía reuniendo y absorbiendo maná del ambiente, pero lo más probable era que una gran parte de la hazaña se debiera a los olvidados depósitos de maná de Emilia. Todo ello, para que Emilia no tuviera que enfrentarse a sus recuerdos olvidados. Emilia, realmente eres demasiado sobreprotector. Con una leve sonrisa, Emilia golpeó el cristal con el dedo. Tal vez en protesta, o tal vez sonriendo irónicamente, el cristal brilló con su tenue luz como respuesta. Emilia, bien. Sí, todo está bien ahora. Su humor también se había calmado considerablemente. Pensar en Fortuna o en Juice hacía que le doliera el corazón y, si bajaba la guardia, definitivamente terminaría llorando de nuevo. Pero Emilia no podía quedarse amilanada para siempre. Ella tenía cosas que hacer. Y seguramente esas eran cosas que Fortuna y Juice esperaban de ella, y deseaban de ella. Ella salió de la habitación de la prueba, y caminó a través del pasillo de piedra hacia la salida. Quedaban 2 pruebas. Superar la primera prueba no era suficiente para abrir la puerta de la cámara. Seguramente ella necesitaría completar todas las pruebas para abrirla. Emilia no tenía claro cuáles eran los requisitos para que la próxima prueba empezase. ¿Salir y entrar en la tumba otra vez? ¿Quizás esperar un momento? En cualquier caso, la prueba no comenzó sin piedad durante el tiempo que ella pasó llorando haciendo su luto. Así que parecía que el requisito era volver a entrar. Emilia, ¿qué hago si Echidna me hace algo malo? Creo que ella estaba muy enfadada al final. Te odio, dijo ella. Pero yo realmente no te odio, contestó Emilia. Parte de ese comentario había sido como venganza contra Echidna y su constante menosprecio hacia ella, pero, considerando que esta bruja era quien dirigía las pruebas, quizás habría necesitado tener un poco más de autocontrol. Emilia, ojalá no te enfades demasiado. Mientras rezaba por la buena conducta de Echidna, Emilia se dirigió al exterior de la tumba. La luz de la luna que se vislumbraba al final del pasillo le informó de que había llegado a la salida. Ella instantáneamente se olvidó de Echidna por ahora y alzó la cabeza con ánimo. Ese pasado que recordó no era nada insignificante. Todavía no parecía real, pero definitivamente fue un evento enorme e inalterable que formaba parte de los cimientos del personaje llamado Emilia. Pero, por ahora, ella solo quería informar a la gente que creía en ella de que había superado la prueba. Ver a la persona que dijo, puedes hacerlo, y decirle, lo hice. Entrecerrando los ojos bajo la deslumbrante luz de la luna, Emilia salió de la tumba. Doy la bienvenida a vuestro regreso, Emilia-sama. Saludada en la plaza por Ram, quien le hacía una reverencia, y sin ninguna otra persona a la vista, Emilia ladeó la cabeza. Retrocederemos un poco en el tiempo, hasta cuando Emilia comenzó su prueba. Mientras recorría el camino hacia la cabaña donde Roswell se recuperaba, con la intención de verificar los motivos de aquel tipo, Subaru contuvo el aliento y se detuvo. Él se dio cuenta de que Garfield, caminando a su lado, también tenía los ojos abiertos, claramente sorprendido. Para él, esta situación realmente debía ser algo inesperado. Subaru había imaginado de antemano algunas circunstancias y posibilidades, pero incluso él no pudo ocultar su sorpresa. Mientras sentía cierta compasión por Garfield, Subaru suspiró al ver el personaje que bloqueaba su camino. Subaru, creí que estarías por aquí, pero verte realmente hace que me sienta un poco derrotado. ¿En serio? Eso es una sorpresa. Según lo que dijo Rosbo, tienes ojos para ver a través de todo, Subo.
Subaru, ese solo es él anticipando de más. ¿En serio, cuán grandes son sus estimaciones de mí? Desde la perspectiva de Roswell, ya que él era consciente del retorno por muerte o, mejor dicho, de su habilidad para rehacer las cosas, tal vez todo le parecería las acciones de un dios omnipotente. Pero el poder no era tan infalible. No proporcionaba absolutamente ninguna ayuda en la recuperación de las cosas preciadas que ya se habían perdido. Era ese tipo de poder infeliz. Entrecerrando sus ojos, la chica de pelo rosado parecida a la Lewis de la que se separaron fuera de la tumba, una de las dobles de Lewis Meyer, sonrió maliciosamente. Subaru había predicho su existencia y su reacción fue únicamente bajar los hombros, pero la reacción de Garfield fue dramática. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba el rostro de su abuela. Garfield, ¿qué demonios? ¿Por qué demonios hay otra abuelita aquí? Solo hay una abuelita que puede hablar, y el resto son aquellas que tienen la cara de abuelita bajo mis órdenes. Lewis, todo tiene sus excepciones. Cierto. Si decimos que la Lewis que Garbo conoce como la representante del santuario es la supervisora del lugar, entonces yo sería la administradora de las funciones del santuario. La voluntad heredada de Lewis Meyer, que protege continuamente el lugar. Subaru, entonces, hablando en términos del sistema, tú estás en contra de la libertad del santuario. Pensé que era raro que ninguna de las Lewis estuviera en contra de la liberación ni de incitar a Garfield. Así que quien secretamente tomó ese papel. Fuiste tú. Lewis Omega. No fue Lewis quien reaccionó al nombre, sino Garfield. Él miró a Subaru, dudoso. ¿Garfield Omega? ¿Qué demonios es eso, capitán? Ese nombre. Subaru, cuando hay varias de ellas y no las diferencias, es difícil mantener a las Lewis-san en orden. Así que, por conveniencia, llamamos a las Lewis-san que conocemos como Alpha, Beta, Sigma y Theta. Pero ahora obviamente hay una quinta Lewis-san, Omega. ¿No te emociona? Garfield, no, solo quiero decir que ese nombre es demasiado genial para la abuelita. No es justo. Subaru, vamos, no digas eso. Si llegan a haber más de ti, también les daré nombres asombrosos. Garfield, pero de mi asombroso ser solo puede haber uno. Parecía que la capacidad para dar nombres de Subaru había atraído intensamente a Garfield. Los dos reconocieron este inesperado punto que tenían en común mientras Omega suspiraba. Omega, no me importa cómo me llamen, pero ustedes me están dejando a un lado para tener una charla feliz. ¿Desde cuándo son tan buenos amigos? Subaru, los hombres que intercambian puñetazos con el sol de la tarde como telón de fondo siempre son amigos. Incluso si acabó siendo un enfrentamiento de 4 contra 1. ¿Verdad, Garfield? Garfield, parece que ya no sientes vergüenza alguna, capitán. Parecía que Garfield todavía no podía estar de acuerdo con perder debido a la ventaja numérica, pero viniendo de él, aquella respuesta era bastante pobre. Sin embargo, las bromas para ganar tiempo y pensar acababan aquí. Subaru se enfrentó a Omega. Ella se acarició su largo cabello. Omega, la mirada de tus ojos ha cambiado. No es la de un niño que baja su guardia. Subaru, que me traten como un niño esta vez no se siente nada mal. Omega-san, ¿lo he entendido bien? Tú no eres como las demás Lewis-san, no tienes una rotación. No quiero que también aparezcan gamma. Ampersand y, $, y grilla. Subaru comenzó a listar cualquier signo que se le ocurriera. Los ojos de Garfield brillaron. Mientras Subaru ignoraba conscientemente la mirada de admiración del chico de 14 años, Omega se llevó una mano al pecho. Omega, no te preocupes. Yo soy la única que tiene el papel de guardiana. Sin lugar a dudas, soy la última Lewis en el santuario con algún sentido de voluntad. Subaru, ¿no vas a retractarte de ese comentario? A juzgar por lo que sé, podrían aparecer hasta 20.000 personas con el mismo rostro. Omega, vaya, eso tiene que ser una exageración. El santuario no podría sostenernos. Con sus peores temores desvanecidos, Subaru se relajó. Él frunció el ceño ante la tranquila Omega. Subaru, es decir, es agradable que nos estés diciendo quién eres, pero... ¿Qué pasó? Con lo mucho que te han tratado como una joya escondida hasta ahora, pensaba completamente que estarías en las sombras. Entonces, ¿por qué apareces ahora de repente? Su comportamiento era evidente, estaba muy tranquila, pero no había razón alguna para ello. Ante la pregunta de Subaru, Omega dijo es simple, y mostró una sonrisa derrotada. Omega, la paz entre tú y Garbo significó que descubriste que yo existo. Puede que no lo hayas dado por hecho, pero en cuanto pensaste que tal vez ella existe, yo perdí. Aparecí pensando que debería portarme bien y enfrentarme a mi juicio. Subaru, decir enfrentarme a mi juicio realmente es una exageración.
Pero tiene que haber algo más que eso, ¿cierto? Si Omega quería seriamente conseguir sus objetivos, seguramente podría haber jugado más cartas. Incluso si el grupo de Subaru sospechaba de su existencia, hasta que lograran encontrarla, ella seguiría teniendo la ventaja. Subaru llámalo guerra de guerrillas o lo que sea, pero mientras quisieras ser un obstáculo, podrías seguir siéndolo. Tu papel como comodín era perfecto para eso. Roswell ha omitido mencionar tu existencia todo este tiempo, y Omega, el estado de Rosbo es parte de la razón por la que me presento tan amablemente. Subaru, el estado de Roswell. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Omega sacudió la cabeza. Había algo sarcástico y arrogante en esa actitud. Omega, dale un vistazo a Rosbo mientras se esconde en su habitación ahora mismo, y descubrirás de inmediato por qué creo que él simplemente se está rindiendo. Y especialmente cuando yo le estaba ayudando como la cuidadora del santuario, con la idea de que él dirigiera el lugar de forma correcta. Pero eso no va a pasar con eso. Ya que Subaru conocía a las demás Lewes, le pareció que el comentario abatido de Omega era bastante duro. Tal vez Garfield también interpretaba su comentario como algo estricto, ya que no interfirió con la inquebrantable opinión sobre Roswell que ella tenía. Omega tenía la tarea de ser la gerente y cuidadora del santuario. No estaba claro cuando tuvo ese papel por primera vez, pero, probablemente, había estado activa desde hacía mucho más tiempo que Alpha y las demás. Su actual actitud pudo haber sido construida durante todo ese tiempo. A pesar de todo, Subaru, no importa lo que hayas estado haciendo hasta ahora, podemos suponer que ya no te interpondrás en nuestro camino nunca más. Omega, bueno, de acuerdo a los protocolos de funcionamiento adecuado de este lugar, todavía hay muchas cosas con las que debería interferir. La liberación del santuario no es lo que Lewis Meyer deseaba. Pero, los tiempos cambian. Si la época hace que el santuario deje de ser necesario, entonces mi papel tampoco será necesario. Lo que me ha mantenido en marcha hasta ahora es esencialmente el pensamiento de que no quiero ser dejada atrás. La voz de Omega sonaba triste, con preocupación por el final de su papel. El puesto que había ocupado durante tanto tiempo estaba llegando a su fin. Subaru no sabía exactamente qué sentía Omega cuando recordaba su vida. Aunque una buena parte sería un sentido de voluntad y resolución, tal vez también habría un sentido de liberación destrozado. Garfield, eres testaruda, ¿no? Eso es algo bueno, abuelita. Omega cruzó los brazos y miró a Garfield mientras él chasqueaba los colmillos. Garfield, me ocurre lo mismo. Fui terco como tú, abuelita Omega. Mi caso era aún peor que el tuyo. Pero el capitán usó su fuerza, usó sus números y destrozó toda mi maldita terquedad. Mi asombroso ser estaba pensando honestamente al carajo con esto. Pero, rayos, ahora me siento renovado. Omega gargó. Garfield, es lo que dijo el capitán. Que el santuario ya no tenga la barrera no significa que el mundo en el que vivimos desaparecerá. El santuario desaparecerá, y todo el mundo exterior se convertirá en el santuario. Y allí, ustedes y mi asombroso ser tenemos muchas cosas que podemos hacer. Ante las declaraciones de Garfield, Omega miró hacia abajo, pensando. Su expresión perdió su ansiedad y sus cejas se alisaron. Ella parecía estar escudriñando las palabras de Garfield, y él asintió con la cabeza. Subaru tocó el hombro de Garfield. Subaru, Garfield, ¿tienes fiebre o algo así? Estás diciendo cosas súper inteligentes y súper embarazosas. Garfield, capitán. ¿En serio crees que tengo suficiente cerebro para pensar algo así? El 80% de lo que acabo de decir son palabras dichas por ti. Subaru, ¿en serio? ¿Yo dije eso? No, espera, oh mierda, mortificación tardía. Garfield suspiró asombrado mientras Subaru se agachó en el suelo, con las orejas rojas. Luego volvió a mirar a Omega y extendió su brazo, haciendo el gesto de un camino abierto. Garfield, entiendo lo que dices, abuelita Omega. Básicamente, respondiste a lo que iba a preguntar. Ahora solo queda cuestionarse sobre el infame plan y aparecer en persona para ver al imbécil a quien se le ocurrió. Omega, todo lo que quieras hacer. Me pregunto qué haré. Murmuró Omega. Subaru observó su acuerdo. Omega había mantenido su existencia en secreto. Ni siquiera Alpha y las demás Lewes se fijaron en ella o en lo que estaba haciendo. Ahora que su papel había terminado, Omega podía aparecer en público por primera vez. Subaru, si vas a la tumba, Ram y el grupo de Alpha-san. No, ahora mismo debería ser Theta-san. Ellos están esperando allí. Probablemente ya se han dado cuenta de lo que está pasando, así que ve y habla con ellos. Garfield, ¿ellos se dieron cuenta de lo que está pasando? Maldita sea, ¿en serio?
Mi asombroso ser no entiende nada de esto. Subaru, eso es porque tu cabeza funciona más lento que la de los demás. En realidad era más desconcertante que no se hubiera percatado, incluso después de la anterior conversación. Todas esas veces que las acciones instintivas de Garfield impedían las actividades de Subaru en el santuario flotaron a través de su mente. En cualquier caso, la preocupación de Omega probablemente era innecesaria. Theta sabía que había muchos duplicados de ella misma, y Ran probablemente también sabía acerca de los duplicados. Ellos la aceptarían. Así que el problema era, Subaru, la mente maestra del infame plan, una conversación cara a cara con el jefe payaso. Cuando Subaru entró en la habitación, no pudo evitar preguntarse si había estado aquí antes. Roswaal había estado en esta habitación incluso la primera vez que Subaru llegó al santuario. Esta era la habitación que él había visitado cada vez que quería hablar con Roswaal. Incluso podía recordar dónde estaban colocados todos sus adornos, y sin embargo, Roswaal, bueno, así que has venido, Subaru-kun. Qué amable de tu parte. A pesar de que debes estar muy ocupado. Subaru se detuvo en silencio con su mano aún tocando la puerta abierta mientras Roswaal lo observaba y hablaba en ese tono distante. Él se encogió de hombros en broma, lo que hizo que el corazón de Subaru, por un instante, quisiera pensar que nada era irregular. Pero Subaru suprimió ese pensamiento y, en su lugar, se encaró a Roswaal. La habitación era un absoluto desastre. La estantería había sido volteada, y las sábanas blancas rasgadas estaban tiradas sobre ella. La cama estaba partida en dos, con virutas de madera por todas partes. El brujo estaba en medio de esa destrucción con sus manos goteando sangre. Viendo las heridas de las astillas en sus manos, Subaru lo reconoció. Él acababa de destrozar la cama. Garfield, capitán. Habiendo visto también lo destrozada que estaba la habitación, Garfield dio medio paso adelante, colocándose en una posición en la que podría proteger a Subaru. El estado normal de Roswaal no estaba evocando precaución solamente en Subaru. Los ojos dorados de Garfield claramente eran cautelosos. Él inclinó su cuerpo hacia adelante, para poder detener inmediatamente a Roswaal en caso de que hiciera algo sospechoso. Roswaal, qué domesticado te has vuelto, Garfield. Dijo Roswaal burlonamente, sus labios retorcidos en malévolo carmesí. Manteniendo esa sonrisa, cerró un ojo para ver a Garfield solo con el amarillo. Roswaal, es sorprendente lo rápido que cambiaste de opinión. Estás protegiendo a Subaru-kun, lo que significa que has sido añadido a su alegre banda de amigos. Y que tomaste tu mayor voluntad, el amor que has tenido por tanto tiempo por tu madre, y lo desechaste. Subaru Roswaal, estás equivocado. Garfield no se ha aliado con nosotros porque sus sentimientos hayan cambiado. Él solo ha cambiado un poco sus ideas, Roswaal, eso es lo que digo que es superficial. Te dan una paliza en masa y un sermón, y eso es todo lo que hace falta para cambiar tu postura. Tus sentimientos son tan débiles que perder una pelea es suficiente para cambiarlos. Fácilmente alterable, deficiente. Subaru Roswaal. Fue Subaru, y no Garfield, quien se enfureció con la serie de palabras sin corazón de Roswaal. Después de terminar la intensa lucha con Garfield, Subaru llegó a comprender un fragmento de sus sentimientos, un fragmento de su dolor mental. Y también llegó a entender que no era nada frívolo o barato. Subaru no podía perdonar a Roswaal por pisotear los sentimientos de Garfield. Subaru, retira eso. No tienes derecho a burlarte de los sentimientos de Garfield. Roswaal, llamar influenciable lo que es influenciable. Llamar frágil lo que es frágil. ¿Hay alguna razón para ser criticado por exponer los hechos? Tu reacción exagerada refuerza la legitimidad de mis declaraciones. Un acto barato con el que las relaciones baratas intentan validar sentimientos baratos. Verdaderamente. Una ofensa a los ojos. Subaru. Subaru se movió para acercarse a Roswaal con furia. Pero quien lo detuvo fue Garfield, el más herido por los insultos de Roswaal. Subaru podía imaginarse lo herido que debía estar mientras él se giraba tímidamente para mirarle a la cara. Sin embargo, Garfield, tus palabras son débiles, Roswaal. Dijo Garfield, con los brazos cruzados de aburrimiento y la cabeza ligeramente inclinada. Esa actitud sorprendió a Subaru, y también a Roswaal. Si hubiese sido el Garfield de hace un rato, seguramente se habría dejado llevar por la ira y hubiera perdido el control ante esas palabras. Pero él, ahora mismo, las ignoró. Como si se estuviera bañando en una brisa cálida. Garfield, no puedo negar que mi asombroso ser está lleno de medias tintas. Esta mañana estaba de tu lado, y ahora estoy de parte del capitán. Tienes razón cuando dices que cambié de opinión rápidamente.
Rosual, después de tu perfidia y traición hacia tus creencias vienen las racionalizaciones, ya veo. Vaya, vaya, parece que la fuerza que has validado todo este tiempo en realidad también resultó ser deficiente. 10 años. Seguramente no fue un corto periodo de tiempo, solo bastó un puñado de días para alterar tus doctrinas. Rosual se encogió de hombros y sacudió la cabeza. Una oscura emoción aparecía en sus extraños ojos mientras miraba a Garfield. Rosual, y eso es lo que yo llamo barato. Si realmente la amaras, entonces tus sentimientos nunca cambiarían su vida. ¿Crees que tus 10 años, y el siglo de Emilia Sama, pueden ser manejados de una forma tan barata? Garfield, Rosual, lo único que hiciste fue interactuar con Subaru-kun durante un puñado de días. ¿Qué pudo pasar en este tiempo? ¿Creaste algo con él que pudiera rivalizar con tus sentimientos hacia la persona que amas? Por supuesto que no lo hiciste. No importa lo que construyas con aquellos a tu lado, nunca se comparará con lo que sientes por la persona que amas. No rivalizará con eso. Eso es lo que significa amar a alguien más que a nada en el mundo. Rosual pateó un trozo de cama que se había caído al suelo. Este rebotó y voló hacia Subaru y Garfield, pero no golpeó a ninguno de ellos, sino que golpeó la pared detrás de ellos. Astillas de madera cayeron al suelo. Las afirmaciones de Rosual hicieron que Subaru contuviera la respiración. Abandona todo excepto eso, y piensa solo en proteger a la única cosa importante para ti hasta el final. Eso era lo que para Rosual significaba amar algo. Todo lo que no fuera eso o no estuviera relacionado a eso, no era importante en ningún nivel ni necesario de ninguna manera. Sus sentimientos hacia esa única cosa entonces eran irrefutables, y si él tenía la oportunidad de llevarlos a buen término, no dudaría en lo más mínimo. Esto era lo que Rosual creía que era el amor. En cuanto Subaru comprendió los pensamientos de Rosual, Rosual lo miró como si lo hubiera notado. Su ojo amarillo se agitó con el celo escandaloso del amor, consumiéndolo. Rosual, ¿recuerdas las condiciones de nuestra apuesta? La apuesta que tú propusiste. Cuando esa apuesta te lleve a dejar de lado tu gran prepotencia y volverte mundano, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Porque tú eres incluso más inferior que la gente común y mediocre. Subaru, Rosual, el potencial para que seas un as infalible existe únicamente porque tienes ese poder. Si tirases eso por la borda y te volvieras mundano, al cabo de un tiempo ni siquiera serías capaz de alcanzar lo más bajo de lo bajo. Nadie. Nadie es capaz de superar los sentimientos grabados en el tiempo después de vivir juntos. Eso no sucede. La década de obsesión de Garfield con el santuario, y la distorsión de su amor por su familia. El siglo de Emilia, con un pasado tan terrible que quería olvidar, y la culpa que ella dejó atrás. Y, Rosual, una década, un siglo, y mis 4 siglos. ¿Crees que puedo tolerar por un segundo que tú, nadie más que este mundano tú, sea el que le dé la vuelta a eso? Subaru, ¿por qué los sentimientos nunca cambian? Rosual, exacto. Subaru, ¿por qué has tenido estos sentimientos durante mucho, mucho tiempo? Rosual, sí, exacto. Nadie podía sobreescribir sus sentimientos. Los sentimientos nunca, nunca, cambiarían o se doblegarían. Finalmente, Subaru sintió que lo entendía. Finalmente, sintió que entendía a Rosual. Rosual quería que sus sentimientos fueran validados. Él quería validar los sentimientos de otra persona, para que él pudiera creer que eso eran los sentimientos. Y por eso, Rosual quería que Garfield permaneciera débil. Él quería que Garfield permaneciera obsesionado con sus sentimientos, protegiendo frenéticamente algo que no cambiaría. Subaru, ¿en serio? ¿Cómo puede ser, Rosual? Sentimientos por un único ser amado. Para validar eso, Rosual estaba obsesionado con cómo eran los demás cuando sentían algo por alguien. Incluso aunque Rosual debería saber, mejor que nadie, lo que era para alguien sentir algo por otra persona. Subaru, ¿cómo puede ser que solo veas la debilidad del amor? Si sabes que amar a alguien sin fin es una emoción fuerte, ¿cómo puede ser que solo veas las cosas débiles? Rosual, porque eso es lo que creo. Contestó Rosual con voz estrangulada. Una furia increíble cruzó en un destello a través de sus ojos, como si estuviera mirando lo que más odiaba en el mundo. Rosual, exactamente. Como cuando crees en la fuerza de los demás, y esperas cosas de ellos. Yo creo que todo el mundo permanece consistentemente débil. Ellos son personas débiles, frágiles, minúsculas, incapaces de hacer de su amor algo real en lugar de simplemente aferrarse a ellos, eso es lo que creo. Subaru. Rosual, he pasado 4 siglos sin olvidarme de ella.
El tiempo que hemos pasado separados es infinitamente más largo que el tiempo que pasé con ella, y aún así ella está grabada a fuego en mi corazón y nunca se va a ir. Mi corazón sigue en pedazos desde el día de nuestra despedida. Nada ha cambiado en mí. Roswaal dio un paso adelante. Garfield se interpuso para evitar que Roswaal se acercase a Subaru. Pero Roswaal puso la mano en el pecho de Garfield, mirándolo hacia abajo. Roswaal, ¿acaso no fue fácil? Cuando pasaste 10 años haciendo caso a los gritos de amor dentro de ti, y a través de ese tiempo creíste en ellos obstinadamente, ¿no te las arreglaste para disfrutar del sentimiento de amar a alguien? Garfield. Hijo de perra. Roswaal está bien, totalmente bien. Eso es lo que todo el mundo debería hacer. No hay ninguna persona capaz de vivir en soledad. Todos viven sintiendo algo por otra persona. Y eso es suficiente. Entonces, ¿por qué intentas alterar tus sentimientos? Intentando traicionarlos. ¿Acaso no la amas? Garfield, te equivocas. Mi asombroso ser. Roswaal, ¿qué te ha cambiado? ¿Que tu musculoso cuerpo fuera derrotado en una pelea y perdieras? ¿Pasaste 10 años en busca de un amor maleable, doblado cuando tus colmillos fueron golpeados? Entonces el que deshonra y profana esos 10 años tuyos eres tú mismo. Garfield le apartó la mano con su brazo. Él intentó usar ese movimiento para empujar a Roswaal hacia atrás, pero Roswaal se apartó y lo eludió. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par cuando Roswaal agarró su brazo y lo levantó en el aire. Garfield. Sin embargo, cuando Garfield entendió aquel ataque, apoyó el pie sobre el techo y se las arregló para vencer el impulso de Roswaal, salvándose de chocar de espaldas contra la dura superficie. Él obligó a su cuerpo a darse la vuelta, dándole 3 puntos de contacto menos a su brazo agarrado. Lo compensó jalando de su brazo agarrado, acercando a Roswaal y golpeándolo en el pecho con un cabezazo. Roswaal. Garfield. Si no hubiera sabido por el capitán que tú también puedes hacer artes marciales, me habrías pillado por sorpresa. Mirando hacia abajo a Roswaal mientras este caía de rodillas, Garfield revisó el estado de su brazo previamente agarrado haciendo un movimiento circular. Entonces él reveló sus colmillos. Garfield. Hey, Roswaal. Dices cosas que un idiota como mi asombroso ser no entenderá. Puedes seguir hablando de tus 4 siglos, pero el hecho es que eres un joven que quizá no tenga ni 30. Y sé que mi asombroso ser tiene la mitad de eso. Garfield extendió la mano para agarrar el cuello de la camisa de Roswaal, levantar al payaso y acercárselo. La cara de Roswaal estaba retorcida por el dolor. Garfield arrugó la nariz. Garfield, pero no es que mi asombroso ser vaya con el capitán porque perdí una pelea. Es cierto que perdí, pero me resistía. Lo dijiste, mi asombrosa terquedad me ha estado haciendo bien durante 10 años. Mi cabeza no es tan blanda como para perderla. Roswaal, entonces, ¿por qué estás en esta habitación? Garfield, porque el capitán. En realidad, fue Ram. Después de perder, ella me dijo que entrase a la tumba y tomase la prueba. Entonces, 10 años después, vi lo que empezó estos 10 años de sentimientos. Roswaal, ¿qué? La sorpresa relampagueó a través de la expresión de Roswaal. Roswaal, imposible. Tú no eres capaz de enfrentar tu pasado otra vez. Garfield, puedes decir que no soy capaz todo lo que quieras. Ya fui y lo hice, y vi lo que vi. Y así, terminé entendiendo. Roswaal miró a Garfield, quien sacudía la cabeza. Esa mirada silenciosa y concentrada esperó a que Garfield divulgara lo que aprendió. Pero Garfield simplemente abrió la boca ampliamente, y... Garfield, no te diré lo que he descubierto. Sería desperdiciarlo en ti. Roswaal, ¿qué? Garfield, pero te diré una cosa, el por qué estoy de parte del capitán. Garfield, quien sostenía a Roswaal mientras éste lo miraba en busca de respuestas, lo dejó caer, y miró a Subaru. Él suspiró levemente mientras Subaru se estremecía ante su intensidad. Garfield, es porque, por supuesto que prefieres unirte a la gente que dice que eres fuerte, que te necesita, en lugar de unirse a alguien que te hace pensar que vas a ser débil para siempre. Con esa lógica increíblemente razonable, Garfield apartó la mirada de Roswaal. Le pasó de largo, para ubicarse junto a Subaru con los brazos cruzados. Subaru le miraba fijamente. Movía su cabeza, observándolo de arriba a abajo. Y... Garfield, ¿qué? Subaru, no, no es nada. Cuento contigo. Garfield cerró los ojos, luciendo incómodo. Entonces Subaru habló y luego se agachó frente a Roswaal. Con el cuello hacia abajo y la cabeza inclinada, él no intentó mirar a Subaru. Subaru, Roswaal. Roswaal, Subaru. Garfield vio su pasado.
Eso podría haber cambiado su punto de vista, pero eso no significa que los sentimientos que ha tenido por su familia durante los últimos 10 años se hayan debilitado o vacilado. La fuerza del sentimiento sigue siendo la misma, pero él ha cambiado. ¿No encuentras esa idea creíble? Aunque ya no estuviera obsesionado con el santuario, los sentimientos de Garfield no se habían debilitado en absoluto. Aprendió que su amor no recíproco por su madre era en realidad mutuo, y Subaru sabía cuán grande fue la conmoción que le causó eso. Viéndolo ahora, nadie pensaría que Garfield era débil. Aunque él había vacilado y probablemente se lamentaría. Subaru, y es lo mismo para ti. No te estamos diciendo que deformes esos sentimientos que has tenido por alguien todo este tiempo. Solo queremos que cambies la forma en que demuestras esos sentimientos. Si no va a haber sacrificios por eso, entonces por supuesto que te ayudaremos. Roswaal, yo no puedo tolerar eso. ¿Y qué importa si simplemente han cambiado los sentimientos de Garfield? Para nuestros propósitos, aún queda otra persona vital. Subaru extendió su mano hacia Roswaal, pero Roswaal no intentó tomarla. Él sacudió la cabeza, siendo mal perdedor, mientras hablaba de Emilia. Subaru, Emilia tampoco va a hacer lo que tú quieras. Ella va a superarlas. Roswaal no puede. Ella será aplastada por sus pesares, lamentando incluso no poder cambiar, y vendrá llorando y aferrándose a ti, es lo que mejor le va. Subaru, como si hubiera alguna chica que se viera bien al llorar. De hecho, ¿la has visto llorar alguna vez? Subaru recordó a Emilia en la tumba, antes de su discusión. Ella cargaba una gran responsabilidad, y lloraba la pérdida de su vínculo con Puck. Aquella expresión incapaz de contener sus lágrimas cuando miraba a Subaru. Recordar eso encendió un fuego en su corazón. Un insoportable infierno de rabia, quemándolo por completo. Subaru nunca antes había visto a una mujer llorando de forma tan horrible. Roswaal, ser herida, ser despreciada, esa es la suerte de los semielfos como ella. Compartir el mismo nacimiento que la bruja de la envidia es una maldición congénita. Es inevitable que sea despreciada como una bruja. Subaru, vete a la mierda, ¿qué hay de bruja en ella? Maldita sea, esa bruja de la que hablas no existe. Roswaal miró hacia abajo. Subaru agarró el cuello de la camisa de Roswaal y le obligó a mirar hacia arriba, con sus ojos ennegrecidos por la ira mientras lo puso al nivel de sus ojos. En los ojos de Roswaal se reflejaba Subaru, ardiendo con una furia imparable dirigida hacia el mundo. Sí. Ahora mismo, Natsuki Subaru estaba harto de todo en el mundo. ¿Qué había de bruja en Emilia? No había ninguna maldita bruja. Y si hubiera una, sería. Subaru, si estás diciendo que ella es una bruja. Es porque tú haces de ella una bruja. Sigues diciéndole que por supuesto es débil, que es obvio que será odiada, todo por su nacimiento inútil, y la vas a convertir en una bruja. Él recordó la fiesta del té de la bruja. Las escenas resplandecieron en su mente. De las brujas, con los títulos de los pecados. Minerva, Sekhmet, Tipón, Daphne, Camilla, Echidna. Y recordó a Satella, quien lo despidió en cuanto el sueño se hizo ánicos. Como si pudiera olvidarla. Su rostro era idéntico al de Emilia. Subaru se lo ha dicho a alguien alguna vez. Que cuando esté triste o sufra, está bien que llore. Que si no puede secarse las lágrimas, alguien a su lado lo hará por ella. Alguien le ha dicho alguna vez que alguien estará ahí para ella. Sin importar las cosas horribles por las que pasara, ella lo aceptaba como algo natural. Seguramente su corazón se había llenado de dolor, y sentiría que la tristeza podía aplastarla. Pero nadie le había permitido llorar, lo cual la hacía tan terrible en ello. A través de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar una y otra vez, es como uno aprende a mantener las lágrimas fuera de su voz, fuera de su expresión, y ellos mismos fuera de vista. Pero ella no sabía eso. Ella había llegado hasta aquí sin saberlo, y por eso era terrible para llorar. Un mundo que haría esto, un mundo que había hecho esto. Era tan repugnante para Subaru que podría volverse loco. Subaru, si lo obvio en este mundo es que nadie se ponga de su lado, entonces mi presencia cambiará eso. Piensas que 400 años de maldiciones no pueden cambiar, y yo te voy a enseñar. Roswaal, los ojos de Roswaal se abrieron de par en par mientras Subaru apuntaba con su dedo hacia el cielo. Por alguna absurda razón, su postura ahora mismo, y la pose de Emilia ante la bruja insultante, eran exactamente iguales. Subaru, mi nombre es Natsuki Subaru. Caballero de la semielfa plateada, Emilia. Una vez, Natsuki Subaru gritó exactamente la misma frase sin ninguna preparación para ello, y muchos se burlaron de su temeraria determinación. Pensando en el pasado, él había sido aún más inútil de lo que era ahora.
Pero había una cosa diferente entre entonces y ahora. Incluso si alguien se reía de él por esto, Natsuki Subaru no sentiría vergüenza. Subaru Emilia lo está haciendo, Roswell. Esa chica que crees que es tan débil va a destrozar la última esperanza que te queda. Roswell, como si ella pudiera. Subaru, la debilidad a la que te aferras se va despegando poco a poco, y solo quedará hablar contigo. Confío en que finalmente empezarás a escuchar. Incluso después de escuchar todo esto, el corazón de Roswell no cedió. Él tenía toda la razón. Algo construido a lo largo de 400 años no puede ser alterado con una sola palabra. Era como si la década de Garfield y el siglo de Emilia requirieran tanto palabras como acciones para empezar a moverse. Lo mismo ocurriría con los 4 siglos de Roswell. Las acciones y las palabras del grupo de Subaru, finalmente, le afectarían. Eso era lo que Subaru quería creer. Roswell. Independientemente de lo que haga cualquiera, mis sentimientos no flaquearán. Roswell, arrastrándose, pasó por el lado de Subaru. Extendió su mano temblorosa para agarrar un libro negro junto a la cama rota y lo acunó sobre su pecho. Un evangelio auténtico y que trazaba el futuro. Garfield y Emilia habían superado la debilidad en la que Roswell creía. Omega y Ram se habían desviado de Roswell mientras él intentaba establecer su camino. La única esperanza que le quedaba a Roswell ahora era el evangelio. Cuando haya perdido su escrito, Subaru podrá hablar con Roswell genuinamente por primera vez. Roswell, haré que la nieve caiga. Subaru, haz lo que quieras. Estoy aplastando todos tus planes y los aplastaré incesantemente. Con esa respuesta a los casi delirantes murmullos de Roswell, Subaru se giró para salir de la habitación. Él asintió con la cabeza de Garfield, quien parecía querer decir algo, y los dos salieron de la habitación juntos. Al final, Garfield miró de nuevo a la habitación con Roswell dentro. Y, quizás viendo algo en él cuando lo dejaban atrás, susurró: Garfield, maldito idiota. Su conversación con Roswell terminó, Subaru salió del edificio y suspiró. Un suspiro profundo, exprimiendo todo el aire de sus pulmones, expulsando todo lo que había en él. Subaru, mierda. Intentábamos hacer que detuviera el ataque a la mansión, pero parece que lo acorralamos. Garfield también empezó a decir cosas sin sentido sobre hacer que nevara. No parecía que fuéramos a tener una conversación real con él. No es tu culpa, capitán. Subaru, no, realmente lo acorralé cuando no necesitábamos hacerlo. Aunque supe en cuanto entramos que Roswell no estaba en un estado mental normal, ¿qué carajos estaba yo haciendo? Subaru sintió que finalmente entendía los principios y motivos de Roswell en serio. Y Subaru había dado claramente su respuesta y sentimientos hacia ellos. Pensó que era necesario informarle a Roswell que Emilia iba a despejar las condiciones de la victoria, para que él reconociera su pérdida. Pero, Subaru, hacer eso significa que perdimos en el punto más importante. Garfield, te lo estoy diciendo, que no te deprimas por eso. No es que mi asombroso ser sintiera curiosidad escuchando a un lado preguntándose qué ibas a hacer, pero lo que dijiste no fue incorrecto. Subaru, quiero decir, esa es la idea. Garfield, pero, de todos modos. Esa pose fue tan genial. Sonriendo a Subaru, Garfield rápidamente movió su dedo hacia el cielo. Honestamente, la pose solo había recibido críticas terriblemente negativas desde que llegó a este mundo, así que encontrar a alguien que pudiera comprenderlo era el sumum de la felicidad. Esa era la manera de Garfield de reconfortar a Subaru. Probablemente. Con suerte. Natsuki-san. Garfield. Entonces, alguien llamó a los dos. Ellos miraron a su alrededor, y vieron a Otto corriendo hacia ellos. Él había estado haciendo otra cosa, y se detuvo ante ellos. Otto, parece que han terminado de hablar con el margrave. ¿Cómo salió todo? Subaru, sí. Logré que retomara la pelea que habíamos dejado. Otto, era eso lo que intentamos hacer aquí. De lo que en realidad se suponía que debían hablar era de la trampa final que Roswell dispuso en el santuario, y tratar de hacerle cambiar de opinión al respecto. Ellos se enteraron de la presencia de Omega de camino a casa de Roswell, y Roswell era demasiado testarudo para cambiar de opinión sobre cualquier cosa. Las negociaciones habían fracasado. Garfield, hey, chico. No le eches toda la culpa al capitán. Él dijo una súper feroz y súper asombrosa refutación. Me puso de buen humor escucharlo. Otto, ¿recuerdas para qué fuiste allí? Esto realmente no es broma. Incapaz de refutar las quejas de Otto, Subaru alcanzó el sumum de la culpabilidad. Pero Garfield le dio al desanimado Subaru una palmada en los hombros, y golpeó con su dedo la frente del insatisfecho Otto.
Él observó cómo Otto aulló, se echó hacia atrás y se agachó en cuclillas sobre el suelo. Garfield, tienes razón, la conversación no salió muy bien. Pero, de todas formas, todo eso era un plan de respaldo. Haré algo sobre los problemas en la mansión de Roswell. Garfield sonrió a carcajadas como respuesta a la crítica silenciosa de Otto. Él mostró sus colmillos y, con un fuerte chasquido, Garfield, déjaselo todo, mi asombroso ser. Soy el más fuerte. Ram y así, los tres idiotas y una dragona inteligente partieron en carruaje hacia la mansión. Terminada la historia, Ram se puso la mano en el pecho con una expresión de bastante cansancio. Era raro que Ram mostrase alguna emoción cuando estaba cerca de Emilia, y eso la sorprendió un poco. Emilia, ya veo, entonces. Bueno, supongo que tenían que hacerlo. Ram. ¿Eso es todo? Emilia, eso es todo. Quiero decir, todavía estoy un poco. Muy poco molesta porque no me estaban esperando. Todas esas charlas, y ni siquiera estaban aquí para ver cómo me fue. ¿Qué pasa con eso? Emilia, pero eso también significa que no creían que fuera a fracasar. Si Subaru realmente estuviera más preocupado por Emilia que por cualquier otra cosa, entonces se habría quedado atrás. Su ausencia aquí significaba que, en otro lugar, había alguien que necesitaba su ayuda más que ella. Ese parecía ser el caso, ya que Emilia sabía que Natsuki Subaru confiaba en ella. Emilia, me pregunto si realmente me ama. ¿Tú qué crees? Ranmarusu siente más por usted que por cualquier otra persona, Emilia-sama. Emilia, gracias. Emilia se llevó la mano a la boca y sonrió, y Ran bajó la mirada mientras lucía pensativa. Después de unos segundos de silencio, ella volvió a levantar la vista. Ram, Emilia-sama, debo disculparme. Emilia, ¿qué pasa? Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Emilia, es muy raro que te disculpes. Ram, yo pienso lo mismo. Sin embargo, ahora es la primera vez que inclino mi cabeza ante usted sinceramente. Todas mis reverencias hasta ahora solo han sido poses, dijo Ram implícitamente. Emilia sonrió incómodamente mientras Ram la miraba directamente a los ojos. Ram, yo no creí que usted lograría levantarse. La prueba había quebrantado su espíritu, perdió al gran espíritu, quien era su apoyo. Incluso se enteró que Barusu le había estado ocultando secretos. No pensé ni por un segundo que se levantaría. Emilia, Ram, sin embargo, incluso con todo lo que ha ocurrido, no se ha rendido. Cuando abandonó su cama, y me di cuenta de que se había ido a la tumba. Al menos reconocí que la había estado subestimando. Pero, aún así, Emilia no se había puesto de pie en la coyuntura que Ram estaba indicando. Ella no había intentado abandonar la prueba. Eso era lo único que nunca consideró. Ella podía afirmar eso. Emilia, ¿y entonces ayudaste a Subaru y Otto-kun? Ram, simplemente creí que mi ayuda llevaría a un futuro que valdría la pena ver. Sería un error pensar que les estaba ayudando a ellos. La persona a la que había estado ayudando era a usted. Emilia, puede que tengas razón. Las palabras de Subaru fueron indispensables para que Emilia volviera a ponerse de pie. Y la victoria de Subaru sobre Garfield fue necesaria para probar esas palabras. Y derrotar a Garfield requirió la ayuda de Otto y Ram. Mirando solo los resultados, se podría decir que Ram ayudó a Emilia. Emilia, ¿por qué hiciste eso por mí? Ram, porque es esencial demostrar sinceridad antes de hacer una petición. Emilia, con eso dicho, Ram se arrodilló ante Emilia. Cada vez que Ram demostró cortesía en torno a Emilia, por poco sincero que hubiera sido el sentimiento, siempre se agarraba a la falda y hacía una reverencia. Algo dentro del ámbito de los deberes de una criada. Pero esta vez era diferente. Esta era la máxima forma de honrar a alguien, con la que cualquiera que viva en este mundo demostraba todo el respeto que tenía. Ram, se lo pido, Emilia-sama. Por favor, salve a mi maestro, Roswell-sama. Emilia, ¿salvar a Roswell? Ram, él está poseído por una obsesión. La maldición de un engaño, que ha mantenido su corazón atado durante mucho, mucho tiempo. Tal vez yo hubiera sido feliz incluso con eso. Incluso si él nunca me hubiera mirado fijamente, y nunca me hubiera considerado más que una herramienta para lograr lo que veía en ese engaño, habría sido feliz. Aún arrodillada, Ram le reveló su corazón a Emilia. Debajo de su máscara sin expresión, ella pudo haber estado guardando este deseo todo el tiempo. Ram, sin embargo, su delirio ya no es capaz de tomar. El mundo se ha apartado del escrito del Evangelio, la base de todo, y Roswell-sama ahora se aferra simplemente a las letras. Le pido que lo destruya. Emilia, ¿Roswell estará bien si eso es destruido?
Ram lo dudo mucho. Seguramente tenga un arrebato de furia. Puede que pierda de vista el sentido de su vida y sufra un colapso. Pero usted, Emilia-sama, es la única que podría hacer realidad el delirio de Roswaal-sama. Sus sentimientos, en un mundo que se aparta de los escritos del Evangelio. Con la cabeza inclinada, Ram le suplicó a Emilia. La mitad de su discurso no se comunicaba claramente hacia Emilia. El Evangelio de Roswaal probablemente significaba ese libro negro que él me mostró. Él también mencionó que el mundo se estaba apartando de su texto. ¿Qué haría Roswaal en un mundo diferente de lo que dice el libro? ¿Qué cosa podría hacer para lograr algún avance con las esperanzas de un Roswaal sin esperanza? Emilia, ¿qué tengo que hacer? Ram, le pido que ascienda al trono. Emilia, Ram que se siente en el trono de Lugnica. Cuando lo logre, los sentimientos de Roswaal-sama serán satisfechos. Por favor, enséñele a Roswaal-sama que llegará el día en que su amor se haga realidad. Dele una razón para vivir por hoy, y por mañana. Esta era la primera vez que Emilia veía a Ram hablar tanto. Y justo así. Justo por esa razón. Esta emoción indescriptible que inundaba el corazón de Emilia era. Estos sentimientos imparables cuando alguien que había pensado que ella era una inútil pedía su ayuda, eran. Ram levantó la cabeza. El gran amor que llenaba cada centímetro de su pequeña forma brilló en sus ojos color cereza. Ram, por favor, Emilia-sama. Ayúdelo. Las palabras tan apacibles hicieron que Emilia sintiera un escalofrío. Se sintió como un shock en su torrente sanguíneo, tan fuerte que parecía que una mano sacudió su corazón una o dos veces. Después de que el escalofrío atravesara su cuerpo, solo quedó una cosa dentro de Emilia. Un ardiente calor en su corazón, únicamente un sentido del deber. Emilia, honestamente no sé cómo salvará a Roswaal que yo sea gobernante. Ram, Emilia, y creo que tampoco puedo entender realmente cuáles son tus sentimientos. Ram, Emilia, pero. Devolviendo la mirada silenciosa de Ram, Emilia respiró. La vacilación había desaparecido de su corazón. La ansiedad había desaparecido de su mente. Su alma ardía más que nunca. Emilia, esta es la primera vez que me pides algo. Y es por eso que, Emilia, yo lo haré, Ram. Tú crees en mí, y yo quiero responder a eso. En este instante, las cosas que Emilia debía y quería hacer coincidían tan perfectamente que no había necesidad de deliberar. Ella dijo con una sonrisa. Emilia, y eso definitivamente es algo que tengo que empezar, aquí mismo. Gracias a Traducciones y Seca.